Bienvenidos otra vez aquí en un diálogo con una invitada maravillosa. Ustedes saben que la idea es compartirles información que nos sirva, que podamos utilizar para hacer mejor, para evolucionar, para hacer de nuestra realidad un asunto más agradable y más cercano a lo que realmente queremos. Voy a darle el saludo y a darle la bienvenida a Katia Arango, que ella es programadora neurolingüística. Muchos de ustedes la conocen seguramente. Y ella es experta en este tema de la programación y con ella vamos a hablar de un asunto muy importante que es el tema de los objetivos. Para nuestra vida, para todo, tenemos que tener unos objetivos para saber a dónde vamos, porque si no, cualquier bus nos sirve como nos decía. Le doy la bienvenida, Katia. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez aquí al canal Origen. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, esto creo que es una alegría hoy en día poder estar utilizando la tecnología porque podemos estar en diferentes sitios y nos podemos comunicar. Muchas gracias Mati por volverme a invitar. Bueno, espero compartirles hoy ese tema tan maravilloso que tiene que ver con el tema de aprender a fijar objetivos con programación neurolingüística, porque como les decía Matilde y como finalmente les coloqué en el video de invitación, pues el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y hoy en día sí hay que saber en qué bus se monta uno y cómo se monta, porque si no, no solamente no va para donde no debe ir, sino que a lo mejor ni siquiera tenía que montarse en un bus. Así es, Katia. ¿En qué momentos o en qué circunstancias o para qué debe uno tener esos objetivos? Mira, Mati, te voy a contar, y tú que también has estudiado el tema, porque sé que además has estado muy juiciosa y he visto que esos sueños que tú tenías los lograste cumplir, los lograste hacer realidad, independiente de lo que estuviera pasando. Porque a veces pensamos que los objetivos se cumplen solamente cuando tenemos como que todo está funcionando muy bien y que todo camina de una forma maravillosa. Y yo creo que tú eres el mejor ejemplo de hacer cambios radicales en tu vida cuando el mundo entero estaba cambiando y cuando seguramente la gran mayoría estaba pensando que yo mejor me quedo donde estoy y no me pongo a aventurar con algo que finalmente pues ni siquiera sabía cómo iba a ocurrir, aunque tú en tu mente sí sabías cómo iba a ocurrir. Entonces, fíjate que te voy a contar por qué es importante y por qué es importante para que ustedes lo sepan, tener objetivos. La mente necesita tener una brújula. La mente es muy poderosa, ¿sí? Pero también la hemos escuchado que la llamamos un poco como la loca de la casa. Y loca rematada, o sea, cuando ella anda por ahí suelta, eso hace o bellezas o hace desastres. Y fíjate que tiene que ver con algo, me voy a ir un poco más allá y lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que cada una de las personas que nos estén escuchando lo puedan entender. Fíjate que en la mente hay algo que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo. La mente funciona por tres inteligencias y funciona como algo que se llama los tres cerebros. Esos tres cerebros, yo no voy a entrar ahí en profundidad, ni mucho menos. Hay uno que se llama el cerebro reptiliano, que es el cerebro que actúa, es el que se mueve, es el que nos hace que nosotros estemos respondiendo a lo que el entorno nos está mostrando. Y dentro de ese cerebro reptiliano hay algo que se llama algo que nosotros llamamos el sistema de activación reticular. Ese nombre pues suena como a remedio. Entonces nosotros aquí en Crea Felicidad lo hemos llamado Sara, ¿sí? Esa señora Sara que nos encanta. Y entonces, ¿qué hace la señora Sara? Ella es la que determina tú dónde está tu foco, en qué estás ubicado, qué es lo que estás viendo y hacia dónde te vas a dirigir. Si ella no tiene un foco claro, pues entonces va a ir a cualquier lado. Entonces, desde la parte interna de nuestro cerebro, necesitamos darle una brújula
a ese sistema de activación reticular, como te digo, esta es una explicación súper simple para no meternos en cosas complicadas y que todo el mundo la entienda, que permita ver lo que necesitamos ver. ¿Qué sucede en este proceso? Resulta que, y seguramente nos ha pasado, fíjate que cuando tú te compras una camisa, ¿no? Así te compras una blusa, pues parece que cuando sales a la calle empiezas a ver que todo el mundo tiene la misma blusa. Y uno dice, pero Sí. wow, esa blusa ¿cómo se vende? Es porque la pusiste en tu sistema de activación reticular, lo pusiste en tu foco. Cuando, por ejemplo, los señores van a comprar un carro, pues resulta que al otro día empiezan a ver ese carro por todos lados y dicen, uy, esa marca ¿cómo se vende? No, esa marca está en el mercado hace un montón, seguramente los carros siguen siendo los mismos, pero yo no los estaba viendo. Sencillamente porque esa información no se la había puesto a la señora Sara. Entonces, los objetivos tienen que ver con qué información tú le vas a poner a esa señora Sara para que ella vea lo que necesita ver. Si tú no le pones esa información a ella, ella no la va a ver. Porque Ujú. además nuestro sistema nervioso, que es el que con el cual trabaja la programación neurolingüística, necesita reconectar desde nuestro cerebro racional, desde nuestro cerebro emocional, desde lo que nosotros trabajamos, necesita reconectar lo que quiere ver. Entonces, Ujú. por eso es tan importante fijar objetivos. Ujú. Si no los tienes, pues entonces no sabes ni para dónde vas. Ujú. ¿Desde dónde debe uno partir para definir esos objetivos? Porque uno puede tener muchas cosas o muchas ideas. ¿Cómo ir concretando y aterrizando en esos objetivos? Mira, desde lo que nosotros trabajamos en programación neurolingüística, trabajamos como que nosotros tenemos un estado actual, que es lo que yo estoy viviendo en este momento, lo que tengo, lo que soy, y quiero ir a un estado deseado. Yo tengo que definir una situación actual, que es lo que yo tengo hoy. Y frente a eso, poder decir a dónde quiero ir. Pero fíjate Ujú. que dentro de eso, pues hay como una serie de elementos que me permiten fijar bien esos objetivos. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo para que pues todo lo podamos entender y finalmente lo podamos trabajar. Porque fíjate que la fijación de objetivos tiene que ver un poco con un tema estratégico. Es algo que no es que nosotros lo saquemos como no, así debajo de la manga, Mm. sino básicamente tiene que ver con una estrategia. Entonces, lo podríamos decir que es la estrategia, ¿cierto? Para poder fijar esos objetivos que realmente nos funcionen. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos definir en este estado actual que yo estoy, cuál es lo que yo considero el estado problemático, o sea, lo que yo quiero cambiar. Por ejemplo, una persona puede tener un estado problemático que involucre el miedo al hablar en público, que es muy normal, ¿cierto? Cada rato estamos oyendo a las personas, uy, no es que yo quiero hablar en público, pero siento pánico escénico porque me ocurre esto, me ocurre lo otro. Entonces, ese podría ser un objetivo. Yo quiero salir, ¿no? De ese miedo a hablar en público. Y entonces, fíjate que la forma más simple, aunque a menudo la más problemática de establecer metas, ¿no? Objetivos, es definir la meta como una negación del estado. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Ujú. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Quiero dejar de tener miedo de hablar frente al público. Pero ahí, ¿qué está ocurriendo? Que si bien esta es ciertamente, digamos, una forma en que yo puedo identificar los objetivos, también puede ser un buen punto de partida, digamos, el problema como una estrategia, ¿cierto? Sin embargo, eso no está respondiendo a la pregunta realmente que debe responder un objetivo, que es ¿qué quieres?
No es que no quieres, ¿cierto? Ajá. Sino qué es lo que quieres hacer. Entonces, es una declaración de lo que la persona, digamos, si yo lo que digo es que quiero dejar de tener miedo de hablar frente al público, ahí lo que estoy diciendo es lo que no quiero hacer. Y por lo tanto, es un objetivo que, como se está declarando negativamente, a menudo hace que la persona se siga enfocando en el problema en Ajá. lugar de ir más allá, ¿cierto? En Ujú, lugar de mirar realmente el estado deseado. Entonces, ujú. fíjate que a veces nosotros lo que cogemos es el estado actual de lo que me está pasando y sencillamente lo que hacemos es que lo volcamos, ¿cierto? Entonces, tengo miedo a hablar en público y yo digo, mi objetivo es, quiero dejar de tener miedo de hablar en público, pero cuando lo redacto así, quiere decir que sigo en el problema. Otras personas dicen, yo quiero bajar de peso, ¿sí? Entonces mi objetivo es perder 50 kilos. ¿Qué quiere decir? Que sigo insistiendo en el problema, no en la solución. Ujú. Otra forma, digamos, que uno a veces establece es mirar la polaridad. Acuérdate que la polaridad es toda situación tiene un opuesto. Entonces, Sí. por ejemplo, si yo digo que lo opuesto a el miedo a hablar en público, la polaridad sería quiero tener confianza mientras hablo frente a un público. Y fíjate que Ujú, empieza a sonar distinto, ¿cierto? ujú. Sin embargo, como es exactamente la polaridad, pues entonces la mente se puede quedar enganchada un poco ahí. No está viendo realmente la solución como tal. Ujú. Entonces, fíjate que uno podría también, cuando está aprendiendo a fijar objetivos, un tercer proceso podría ser establecer el objetivo como una referencia o un modelo de alguien. Entonces, decir, yo quiero hablar en público como lo hace, por ejemplo, Matilde, ¿cierto? Si tú Ujú. eres muy buena hablando con público, entonces yo quiero hablar en público como lo hace Matilde. Y quiere decir que tengo un referente, quiere decir que ya estoy viendo cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer de una forma diferente. Quería preguntarle a Katia, Katia, ¿ese referente puede o no puede reñir con mi originalidad, con mi autenticidad? Claro, ¿Cómo evitar que ese referente claro. termine inundando mi autenticidad? Claro, fíjate que tú puedes poner y que a veces les ocurre a las personas. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo lo veo todos los días, ¿sí? Hay personas que tienen como un referente maravilloso a Tony Robbins. Sí. Tony Robbins en este momento, bueno, él lleva muchos años, pero es un referente que muchas personas, sobre todo que quieren ser motivadores, que quieren jalar gente, que quieren mover público, que quieren unir miles de personas, entonces dicen, yo quiero ser como Tony Robbins. Entonces Ujú. resulta que empiezan a actuar como Tony Robbins, pero como un mal Tony Robbins, ¿sí? Porque Exactamente, a eso me refería, ¿sí? como que termina Porque entonces siendo uno los copia ve que se caricaturesca. paran, ¿no? Y entonces, aquí estoy yo, y no sé qué, y uno dice, pero a ver, ¿sí? Cada uno de Ese, nosotros tiene un estilo, cada uno de nosotros tiene una forma, cada uno de nosotros tiene un saber hacer y tiene que ver con nuestra naturalidad. Entonces, yo sí puedo tomar unos elementos, por ejemplo, como Tony Robbins, y decir, me gustan estos elementos de él, pero no que yo quiera ser como él, porque entonces ahí empiezas a pelear y pues honestamente ve uno unas muy malas imitaciones, ¿no? Es Ujú. como que uno dice, a ver, ¿no? Esto no está funcionando mucho. Entonces, sí te ayuda si tú tienes la capacidad de mirar, por ejemplo, voy a tomar nuevamente el caso de Mati, que sé que hace muy bien el tema de trabajar con las cámaras, con el público. Yo antes de arrancar le estaba diciendo, ay Mati, Dios mío, tengo miedo. Ya me empezó a dar aquí.
como mis cosquillitas en el estómago porque pues las cámaras no es lo mío, aunque me paro delante de un público, manejo montones de público, verdad, realmente considero que soy una excelente entrenadora, pero cuando me ponen unas cámaras al frente, como que el tema se me olvida, ¿cierto? Pero fíjate que yo sí puedo mirar y podría, la programación neurolingüística parte de algo, así fue como nació, que tiene que ver con el tema de modelar, de aprender a modelar a otro. Pero entonces yo podría mirar qué cosas de Mati a mí me servirían. ¿Qué cosas yo podría hacer sin imitarla a ella, sin imitarte a ti, sino qué cosas yo podría aprender desde el proceso de cómo lo hacen ustedes? Y con mi estilo, con mi forma, con lo que yo tengo, pues manejarlo de una forma diferente. Entonces, te da elementos para tener un referente, pero no quiere decir que pues vas a ser igualito al referente, porque pues igualito al referente no hay, ese no hay sino uno, ¿cierto? Jorge no hay sino uno, Mati no hay sino uno, seguramente Katia no hay sino uno. Yo tengo alumnos míos que me dicen, no, es que tú eres mi ídolo, le digo, no, eso no está bien. O sea, bonito que le digan a uno eso, maravilloso, pero cada uno de nosotros tiene unas cosas increíbles. Es como eso que necesitas, lo conectas para no ser la copia y sí que te sirva, digamos, en el caso de referente, de fijar tus objetivos, pues como un referente de, oye, esa persona, ¿qué hace bien? ¿Qué hace bien que a mí me pueda servir? Claro, puedes hacer varias cosas, ¿cierto? Primero, si tienes que salirte de lo negativo, porque cuando tú lo estableces desde lo negativo, pues lo que le estás diciendo a la mente, acuérdate de lo que te explicaba, ¿no? Sí. Donde nuestra señora Sara pone el foco, lo sigue poniendo en el problema. Porque si yo digo, es que yo no lo quiero, que no sea de esta forma, que no sea mujeriego, que no sea tomatrago, que no sea no sé qué, en mi mente lo que estoy viendo es el problema, no estoy viendo la solución, no estoy viendo algo distinto. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que plantearlo en positivo, planteado en positivo y alejándote un poco del problema. Es, ¿qué quiero para mi vida? O sea, quiero una pareja con la cual me divierta, quiero una pareja con la cual comparta la vida, quiero una pareja que finalmente podamos tener caminos que se junten, ¿cierto? Quiero tener un compañero de vida. O sea, ¿qué quiero? Esa es la respuesta, digamos, es la pregunta que yo tengo que contestar. Es qué es lo que quiero, no qué es lo que me hace falta. Y es lo que normalmente estamos mirando cuando fijamos un objetivo. Y ahí nos equivocamos. En programación neurolingüística, y pues yo sé que ustedes han tenido aquí como varias personas que han estado trabajándoles también sobre el tema. Fíjate que nosotros tenemos dos opciones. O sea, la mente tiene dos tendencias. Ella o se mueve desde el dolor hacia el placer o se mueve al placer. Entonces, si yo estoy planteándolo desde lo negativo que estoy haciendo, me estoy saliendo del dolor, pero ella lo trae conectado. Mientras que si yo lo planteo en positivo, la mente se está moviendo placenteramente. Acuérdate que también, y eso lo sabemos los que trabajamos en programación neurolingüística, la mente está hecha para subsistir. Así fue montado ese sistema, para sobrevivir. Entonces, ella le encanta buscar el problema. Le encanta, ¿sí? Ella se mueve por ahí, por eso es que hay que hacer todo un ejercicio para tener una mente bien educada y el primer ejercicio para tener una mente bien educada es darle foco. Es para dónde vas, ¿sí? Es la brújula. Es distinto, digamos, cuando un barco sale y él sabe para dónde va. Él tiene absolutamente claro para dónde va. Él sabe a dónde tiene que llegar. Y entonces no importa que por el camino haya pues tormentas y haya una cantidad de cosas, él igual sabe a dónde está su faro. Cuando un avión, ahora que están empezando a despegar nuevamente, ¿cierto? Ellos saben, porque no, llevan en tierra hace rato, pero ahorita que están empezando a despegar nuevamente, ellos saben a dónde tienen que llegar.
No es que el avión salga, fíjate que el avión sale además con unas coordenadas, con un rutero, le dicen por dónde se tiene que ir. Y entonces eso es lo que a él lo mantiene. Si hay una tormenta gigantesca, él tiene que volver a encontrar a dónde tiene que ir. Eso es lo que hace una mente que tiene objetivos. Katia, Porque a yo tengo veces, una pregunta, perdóname que te interrumpa, tengo una pregunta que frente a eso que nos acabas de decir, yo creo que un poquitico existencialista y yo creo que tú nos vas a ayudar a encontrar un poquitico esa luz ahí en el camino de la filosofía de la PNL, porque ya eso es un existencialismo de programación neurolingüística. Sucede que muchos programadores neurolingüísticos nos dicen, a la mente hay que engañarla, a la mente hay que decirle lo que sea, porque la mente se lo va a creer. O sea, si tú le dices por la mañana que estás feliz, te levantas con una sonrisa, la mente va a tomar eso. Así no sea verdad, la mente no sabe si es verdad o si es mentira, la mente lo va a tomar, ¿cierto? Y luego está el tema de, entonces, si yo pido una pareja que sea así, 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 un trabajo que sea así, 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 digamos, una economía así, 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 una vida familiar así, 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 una vida sexual así, 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 ¿por qué no se dan esas materializaciones si suponemos que el cerebro no está cuestionando si es verdad o es mentira? Ya ves por qué te decía que era un poquitico existencialista, ¿cierto? sí, pero es que el tema no es tan sencillo. O sea, no es tan Exacto. fácil como decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer esto. No. Ujú. La mente hace tres, digamos que la parte neurolingüística, ¿cierto? Hace tres cosas. Tres cosas. Uno, la mente tiene un tema que ella lo que hace es que toda la información que capta del externo, la capta a través de los sentidos. Lo que ve, lo que oye, lo que siente. Eso es lo que capta. Y eso lo codifica, ¿cierto? Y hace una codificación en la parte prefrontal. Pero resulta que ella está conectada, porque es que la mente no es la cabeza sola. ¿Sí? No es que la cabeza camine por allá y el cuerpo camine por acá. Ella está conectada a través del sistema nervioso. Y entonces mis pensamientos están conectados con todo mi sistema nervioso que tiene que ver además con mis emociones. Entonces la programación neurolingüística, ella trabaja, uno, lo que tiene que ver con los patrones del lenguaje, que eso es lo que te están diciendo, ¿no? Lo que tú te levantas y dices, entonces hoy voy a ser feliz. Pero eso no es suficiente. Porque el yo voy a ser feliz está solamente desde la parte verbal. Yo necesito no solamente decirlo, necesito imaginármelo, sino adicionalmente necesito conectarlo con la emoción, que es la parte fisiológica. Si yo no hago esa conexión entre mente y cuerpo, pues no hice nada. Sencillamente lo que hice fue repetir como un loro lo que finalmente yo quería, pero no lo estoy conectando. Entonces, hoy en día desde la neurociencia sí se sabe que lo que tú te imaginas es mucho más poderoso que la realidad. Pero es que la imaginación no solamente está en la mente, está también en el cuerpo. Está conectando toda la emoción. Y yo te podría decir que es casi más importante la emocionalidad y lo que tú le das a tu cuerpo, desde lo que sientes, desde cómo lo enganchas, que el mismo pensamiento. Y te voy a contar por qué. Porque la mente, ella se la pasa entre el pasado y el futuro, ¿no? Se cuenta unas historias, unas maravillosas que son grandiosas y otras que son de pena. Pero la mente normalmente se la pasa pasado, futuro. Le cuesta mucho trabajo estar en el aquí y en el ahora. Mientras que el cuerpo está siempre en el aquí y en el ahora. Es lo que nosotros llamamos, desde lo que yo trabajo hoy en día con programación neurolingüística generativa, es lo que llamamos la inteligencia somática. La inteligencia somática es la inteligencia del cuerpo, de las emociones, de las conexiones. Y casi que lo primero que tú conectas es la inteligencia somática, porque hay una memoria en el cuerpo que tú tienes que generar
para que eso que tú estás pensando, sintiendo, añorando, se dé. Entonces tienes que unir todos los sistemas. No te puedes quedar solamente en el pensamiento, porque el pensamiento es un poco lo que a ti te inquieta. Entonces sí, yo me levanto y digo no sé qué, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque no lo sentí, no lo enganché en mi cuerpo. Es más, hasta anclajes tenemos que generar y es cómo yo eso que estoy sintiendo metido en mi cuerpo con esa emoción le genero un anclaje desde el punto de vista de un movimiento y lo amarro con una palabra. Entonces, y eso lo tengo que repetir varias veces. Eso no es solamente que hoy me levanté, ¿no? Y entonces qué maravilla, sino tengo que hacer muchas más cosas. Y sí es muy poderosa. Realmente sí es muy poderosa. Y fíjate que seguramente ahorita que tú me estás escuchando, Mati, pues que has sido alumna mía y las personas que nos están escuchando, en este momento puedes recordar momentos en tu vida en que tú te pusiste un objetivo y el objetivo se cumplió. Y seguramente lo que hiciste fue eso. No se quedó solamente en lo que imaginaste, sino empezaste a verlo, a oírlo, a sentirlo, a conectarlo con tu energía, te lo veías, lo soñabas, alguien te preguntaba y venían los detractores y te decían, no, Jorge, eso no es posible. Y tú decías, sí, sí es posible porque yo ya me lo soñé, yo ya lo vi, ya lo sentí, ya lo conecté y se volvió un hecho. Pero no es solamente, ¿no?, que se quede acá. Es más, fíjate que yo acabo de terminar un entrenamiento, porque nosotros, digamos, somos entrenados también por la escuela que tiene que ver con la Universidad de la PNL, que es toda la línea donde nació la programación neurolingüística, es toda la línea de Robert Dills. Y este hombre es absolutamente fuerte, él y su equipo, donde tiene pues un equipo impresionante, las personas que nacieron con la PNL, que fueron los alumnos además del doctor Bandler y de John Grinder. Una de ellas fue la señora de John Grinder, que es Judith de Lozier, una mujer impresionante, bailarina, porque eso era lo que ella, digamos, además hacía. Y ellas empezaron a desarrollar con muchísima fuerza la parte somática. Mucha de la programación neurolingüística que ellos hoy en día trabajan ya ni siquiera tiene que ver con el pensamiento, sino con los movimientos, con todo lo que tu inteligencia somática te dice, porque ahí está conectada toda la emoción. Entonces, si tú logras acallar aquí la mente, que tiene que ver con el racional, la mente es la que critica, la mente es la que se crea unas historias increíbles, y lo amarras más con lo que tú realmente conectas, con lo que tú sientes, lo tienes. Y entonces O sea, le bajas el volumen a esta y le subes a este. es muy importante el tema de sentirlo, definitivamente. Básico. O sea, si no lo sientes, no hay nada. Eso no es uno repitiendo como el loro, ¿no? Quiere cacao, y entonces, pues no puede repetir quiere cacao todo el día. Pero si no está conectado con lo que realmente significa en su cuerpo, en su fisiología, el tener eso, no lo logras. Se queda ahí. Okay. Esa era la programación, digamos, que fue la primera que arrancó. Pero la programación ha avanzado muchísimo. Nosotros en este momento somos entrenadores de programación neurolingüística y te podría decir que tenemos los programas más avanzados que hay. Lo último que hay en programación neurolingüística. Porque no nos hemos quedado solamente con el trabajo de la mente, sino con toda esta investigación que han hecho estas personas impresionantes que cada día investigan más, escriben más, practican más, hacen más investigación y que lo que conectan es la mente con el cuerpo. Si no conectas eso, no sirve. Y ellos van mucho más allá, ¿no? No solamente conectan la mente, el cuerpo, sino otra inteligencia, que es la inteligencia campo, que es la inteligencia del nosotros, es la inteligencia de las relaciones, es la inteligencia donde tú te conectas con todo el tema de la energía, muy de un trabajo muy espiritual.
Ujú. que te abre todas las opciones y pues tú que estás en ese camino espiritual hace mucho rato, Mati, que pues se hace unas investigaciones grandiosas, sabemos que lo que tú no conectes hoy en día con la parte energética y con todo lo que hay ahí en el campo, no estás haciendo nada. ¿En qué se diferencian las técnicas del método Silva, sofrología, neurolingüística, logoterapia, entre otros? Hmm. Mira, yo te diría, desde lo que yo conozco, ¿cierto? La programación neurolingüística tiene algo que es la gran diferencia y es que no trabaja con el contenido. Para la Ujú, programación neurolingüística no es importante el contenido. Y esa es para mí la gran ventaja que tiene, porque el ujú, contenido tiene que ver con lo que dice el hemisferio izquierdo. El contenido es tu historia, el contenido es tu mapa mental, el contenido es tu modelo del mundo y fue lo que tú creaste a través de la interpretación que hiciste a través de tu vida. Es tu discurso. Y entonces cuando tú te conectas desde el hemisferio izquierdo, pues ese va a querer a toda costa poder justificar todo el tiempo que eso que está diciendo tiene razón, porque es la interpretación que tú estás haciendo. Entonces, para ujú. la programación neurolingüística no es importante el contenido. Lo importante es cómo generas el proceso para llegar a, Ujú, y el contenido se queda por fuera. ujú. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de contenido, Katia, nos referimos a experiencias, a creencias, a pensamientos que tiene uno sobre algo, como A a todo todo lo que tú eso que nos... justificas. Es que me pasó esto por esto y esto y esto y esto y esto y esto, es el contenido. Ujú, Y el gran aporte de la programación neurolingüística es que se sale del contenido. Finalmente, ¿tú cómo creas tus programas? Tus programas los creas con patrones lingüísticos, que son las palabras. Pero esas palabras, ¿de a dónde salen? De lo que tú en tu mente te estás imaginando, de las representaciones mentales que estás haciendo. Y lo que se trabaja desde la programación neurolingüística es que esas representaciones mentales, cualquier situación que tú hayas vivido en tu vida, está amarrada, como está captada a través de los sentidos, está dada por representaciones mentales que van en imágenes, sonidos y sensaciones. Entonces, yo no me quedo en el contenido, sino cómo llegó a ese contenido. Ese contenido tiene una imagen, ese contenido tiene un sonido, ese contenido tiene una sensación. ¿Y cómo hace para además tener toda una parte de cómo lo percibe desde su emoción, cómo lo percibe desde lo que conecta? Entonces, por eso es que los cambios son muy rápidos, porque no te quedas en el contenido. Es que el contenido ujú, es lo que enreda. ujú. Porque Eso también habla un poquitico y reforzamos, Mati, lo que vimos hace unos días con Moisés Furman también. Él hablaba de los tres cerebros con los cuales uno debe generar la intención. El cerebro que tenemos en la cabecita, el cerebro que es el corazón, que también tiene neuronas para sentir la emoción, y el hígado para darle esa carga también de aterrizar las cosas y materializarlas. Estas tres cosas tienen que estar unidas en la función de visualizar o lograr lo que uno quiere. tal Pero cual. lo importante es alinear esos tres cerebros en la misma función. Y es ahí donde la Kabbalah también nos hablaba de que es una disciplina y una técnica y una ciencia para lograr materializar. Habla perfectamente con lo que Katia nos está exponiendo en este momento. No es solamente levantarme por la mañana y encomendarme en las manos de Dios o sonreírle al espejo, sino que debo hacer lo que dice Katia, que esa sonrisa esté conectada con el cerebro, con el corazón y con el hígado también. De lo contrario, se sonreíste y fue una mueca. No te da, es que no lo logras. Y fíjate que tú te Claro. puedes parar y muchas de las experiencias nuestras es que, claro, si alguien viene y nos dice que solamente con que hagamos eso, pues en lugar de tener gente muy
yendo hacia otros lados, vamos a tener gente muy decepcionada, diciendo, Claro. pero ¿cómo así? Es que no lo logro, si es que yo todas las mañanas me levanto y me paro en el espejo y me sonrío y eso, porque no estás conectando el sentir, el pensar, en el caso nuestro, el hablar con la acción. Si esos no están en sintonía, olvídate. Entonces, fíjate lo que nos sucede. Nos levantamos y nos paramos delante del espejo y sonreímos, ¿sí? Hasta ahí está el tema chévere. O nos decimos declaraciones. Pero resulta que la emoción va en contravía. Y por allá, algo oculto dice, ¿y eso sí será tan cierto? Ya ahí estás muerto, ya no hay nada que hacer. Porque si no eres coherente ni congruente, las cosas no funcionan. Y eso por eso tiene que ver con un entrenamiento. Eso tienes que entrenarte. Digamos que desde lo que yo trabajo con mi empresa, que es Crea Felicidad, desde que, bueno, llevamos años trabajando este proceso, pero sobre todo ahorita cuando comenzó todo este cambio, ¿no? Que el mundo se volvió totalmente diferente, venimos haciendo todo un proceso de que las personas tengan una mente bien educada. La diferencia entre tú ver oportunidades y no verlas, entre fluir ante la adversidad y no fluir, es tener una mente bien educada. ¿Y qué es una mente bien educada? Es una mente que tiene foco, es una mente que sus emociones están acordes con ese foco que tiene, no importa lo que esté ocurriendo aquí. Porque aquí pueden estar ocurriendo desastres, pero yo conectado estoy diciendo, yo estoy bien. Yo siento para dónde voy, ¿sí? Allá pueden estar confundidos, pero yo sí sé para dónde voy. Pero no solamente lo pienso, lo digo, sino además lo conecto. Y si yo pusiera eso en ABC, te diría que lo más importante es el sentirlo. Por eso hoy en día hablamos de la importancia del intestino con todas sus emociones, que es lo que el Señor te decía, hablamos de la importancia del corazón, ¿sí? Porque el corazón lo que hace es que vibra, que siente. Y entonces ellos le mandan información a la mente y están conectados. ¿Cómo están conectados? A través del sistema nervioso. Entonces la programación neurolingüística mueve el sistema nervioso. Sí. Una pregunta frente a eso, pero no es, o sea, la idea es que el miedo no se erradica, es que se combate, o me equivoco yo, porque siempre van a haber dudas, o va a haber miedo que aparece, o va a haber una incertidumbre que te va a generar como, ¿será que es el momento? ¿Será que no es el momento? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero vuelve otra vez y se endereza como el chasis de la idea con el cerebro entrando diciéndole, erradique ese miedo, o sea, se combate, no es que desaparezca, sino que no se es que combate. desaparezca, mira, por eso te decía Para que la gente no se sienta, de pronto, qué pena contigo, te estoy haciendo esas preguntas, yo sé, porque nosotros hemos estado con diferentes, pero para que la gente no vaya acumulando frustraciones y vaya diciendo, pero es que yo siento miedo. No, es que puedes sentir miedo. Pero ¿Qué por debes favor, hacer cuando tienes miedo? Mira, con esto que te digo que es todo el trabajo desde la fisiología, yo lo que tengo que identificar y lo primero que tengo que identificar es cómo siento el miedo. O sea, cuando siento el miedo, ¿cuál es mi postura? Y entonces me paro y la siento, ¿cierto? La reconozco. Y hay algo importantísimo en la programación neurolingüística y es aprender a reconocer nuestros recursos, ¿sí? ¿Qué es desde la programación neurolingüística recursos? Tú tienes recursos externos y recursos internos. Los que yo tengo que empezar a manejar con muchísima fuerza son mis recursos internos, lo que tengo como ser humano. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer a mi mente, después de que reconocí el miedo, reconozco cuál es la postura del miedo, seguramente los hombros se me recogen, seguramente bajo la cabeza, seguramente siento como algo maluco en el estómago, ¿cierto? O sea, lo reconozco. No desde lo que pienso, lo reconozco. ¿Dónde se siente el miedo? En el cuerpo. Después es que yo voy y lo mentalizo y entonces digo, tengo miedo. Pero inicialmente lo reconoces en el cuerpo. Y cuando tú lo reconoces, tú puedes salirte, ¿no? Nosotros trabajamos con algo que se llama asociado y disociado. Yo puedo salirme y reconocer qué recurso mío como ser humano me serviría
para poder ver esa situación diferente, para poder, como tú dices, combatir ese miedo, para saber que está ahí, pero casi que decirle, aquí estoy, te reconozco y vamos a caminar en conjunto, ¿cierto? Entonces yo me salgo, miro qué recurso mío como ser humano me serviría para poder enfrentar ese miedo. Un recurso puede ser una situación de mi vida donde yo, a pesar del miedo, salí adelante. Entonces la traigo nuevamente a mi mente, o sea, se la doy a que la reconozca, a que la vea, que la oiga, que la siente, que se conecte con ella. Identifico cómo me cambia mi fisiología. Seguramente puedo traer más situaciones donde yo me he sentido muy bien, donde me he sentido empoderada o empoderado, donde he podido caminar independiente de las situaciones que estaban ocurriendo. Y cuando yo me crezco, cuando cambio mi fisiología, esto es como quien arma desde afuera los recursos que necesita para entrar acá. Y cuando yo ya tengo eso, me preparo, lo alisto, lo conecto en mi cuerpo, lo empodero, me devuelvo a la situación del miedo y seguramente la voy a percibir diferente. Pero primero en mí creé los recursos, porque los recursos están en mí. Entonces los tengo que crear para poderlos jalar y poderme reconectar con ellos. Por eso la programación neurolingüística es tan hermosa, porque te lleva a que tú con tus propios recursos puedas hacer montones de cosas. Ahora, lo que las personas te han dicho, pues desde la parte de la neurociencia hoy en día se sabe que sí, la mente se cree lo que tú le dices, pero tienes que creárselo completo. Tienes que creárselo completo, ¿cierto? Entonces, si yo solamente le digo desde el verbo que vamos a ser todos felices, pues como que el resto se queda, ¿de verdad? O sea, sí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tienes que, es como cuando tú, fíjate, te estás viendo una película de terror. Y entonces te conectas tanto con la película que no solamente la estás viendo, sino la estás sintiendo. O sea, como que uno empieza a sentir eso por el cuerpo y empieza uno como que por allá hacen ruido y uno, no, inmediatamente sientes la emoción. Y hay de que alguien te pida que te pares y que vayas por un vaso con agua y sientas un ruido. No, eso te imaginas, ¿no? Que el del monstruo de la película está ahí y corres. Pero ¿por qué te conectaste tanto que eres parte de la película? Estás metido no solamente con tu pensamiento, con tu emoción, con toda tu fisiología, estás metido ahí. Y entonces esa película para ti se vuelve una realidad. Pero mira todo lo que tienes que hacer, no te puedes quedar solamente aquí. Yo hoy en día, con todo lo que he aprendido, te podría decir que necesitas estar más acá, mucho más conectado desde la emoción, desde tu fisiología, desde lo que nosotros llamamos inclusive la sintaxis somática. O sea, no solamente conectas tu fisiología, conectas un anclaje somático, que es hacer un movimiento que te indica que eso está ahí, sino adicionalmente traes esa sintaxis somática, que es con qué palabra acompañas eso. Entonces, manejaste los tres elementos. Manejaste la parte del patrón del lenguaje, manejaste las claves de acceso, que es lo que tiene que ver con los sentidos, y manejaste además toda la parte de la fisiología. Entonces, cuando unes esas, lo puedes hacer. Alba Lucía Yepes nos hacía una pregunta precisamente sobre eso que tú acabas de mencionar, y es si la inteligencia emocional y la somática es lo mismo, para que le expliquemos un poquitico a la gente, porque pues si traducimos los dos términos, pues vamos a encontrarle un sentido que es correspondiente, pero para que lo pongamos en términos más sencillos, la inteligencia emocional y la somática son lo mismo, nos dice Alba Lucía, y Mira, ya tú la inteligencia somática, la inteligencia somática es cómo sientes tu cuerpo. La inteligencia emocional es aprender a identificar tus emociones para gestionar tus emociones, que hacen parte de la inteligencia somática.
Porque yo siento alegría, yo siento ira, yo siento miedo, yo siento pasión y todas sirven, todas sirven. O sea, tú no le puedes decir a una persona que deje de sentir miedo. A mí personalmente el miedo que hace, me hace correr, que sea me hace mover. Porque tengo dos opciones, o el miedo me paraliza y me quedo quieta, ¿sí? O el miedo me hace mover. Y entonces es darle otra mirada a las emociones. Fíjate que en estos días que, no, pues estamos hablando tanto y tanto de las emociones y de todo, oía a un psicólogo, ¿no? Que decía, ojo que a la gente le están diciendo que es que las emociones, hay unas que son chéveres y otras que no, y eso no es cierto. Todas las emociones sirven. Imagínate si tú dejaras una buena rabia dentro de tu cuerpo, te enfermas. La rabia te sirve para sacar tu energía, la rabia te sirve para establecer límites, la rabia te sirve para decir, oye, no más, hasta aquí. O Tomar sea, decisiones. tomar decisiones. O sea, todas te sirven. Entonces tú no le puedes decir a alguien que es que no sienta miedo. Mira, yo te podría decir que con todo el entrenamiento que tengo desde el punto de vista de formación mental, y he pasado por momentos de miedo. Total. Claro. Es que las emociones, Mati y Katia, o sea, sirven para los dos extremos, sirven para construir y para acabar, para Tal cual. destruir. Tú construyes o destruyes con ellos. O sea, tanto amor también a veces destruye las personas. O sea, Claro. excesos de amor también. Hemos visto a las madres cómo han destruido a sus hijos con excesos de amor, Así es. ¿cierto? Hemos visto a los padres también cuando no ponen límites con sus hijos y no hay carencias, destruyen la personalidad o el proyecto de hijo que tenían. Igual con la rabia te puede llevar a ser destructivo o te puede llevar a ser productivo y crear. Entonces yo pienso que eso es lo que más, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? O de pronto que se quede muy claro, Mati, es que la gente no son superhumanos, o sea, no estamos buscando No, ser superhumanos para que no, no se vayan a sentir mal con que, ay, yo no he podido cambiar este pensamiento, ay, pero es que a mí me da no. miedo, ay, pero es que no, es que esa no es la idea. Partan de que todos tenemos una mente vulnerable, totalmente permeable. Por eso lo que tenemos que hacer, lo que dice Katia, es aprender a tener una mente educada. Que es distinto, ¿cierto? Exacto. Y entonces fíjate que una mente educada es una mente que reconoce, oye, hoy estoy mal. Y es válido, pero que ¿Cómo para salir tiene de eso? las herramientas para decir, me aplico esta, me aplico la otra. Mira, yo personalmente, y he tenido momentos, inclusive en estos 5 meses, ya no sé ni cuánto llevo aquí guardada, en que pues las 6. herramientas, 6, más largo todavía, ¿cierto? Y van a ser como 10 o 12, yo no sé. Y yo estoy aquí en una finca sola, pues no vivo sola con mis perros, afortunadamente, ¿no? Que han sido mi compañía maravillosa. Y en esos momentos la mente también se enreda. Claro. Pero, y entonces también sé que tengo un recurso externo y es, no, ese programa que era maravilloso del 50-50, llame a un amigo. Entonces yo sé que, pum, tengo que llamar a un amigo para que me saque, para que me muestre el camino y vuelva y me Claro. enrute y me diga, tú no vas para allá, vas para allá, ¿cierto? Y entonces somos humanos. Somos Exacto. humanos y la mente de los superhumanos no existe. Nosotros estamos en este mundo, estamos en esta tierra, la podemos educar, la podemos entrenar, pero requiere tiempo. A mí, por ejemplo, me encanta el trabajo de Joe Dispenza y él habla de una mente superhumana, pero hay que ver todo el trabajo que hay que hacer para llegar a tener esa mente. Y así todo hay que estarla como el buen atleta, tiene que estarla reforzando, tiene que estarla trabajando. Hay momentos en que ella como que se desenruta y tiene que volver a enrutarse. Entonces, una mente bien educada es una mente que permite entender primero cómo funciona, ¿sí? Eso es una mente bien educada. Sé internamente qué pasa dentro de mí, sé cómo se conecta. No me quedo solamente con lo que me dicen, sino investigo, aprendo. Mira, en estos días
yo pues no utilizo, no oigo casi las noticias porque eso es lo peor que le puede pasar a uno en este momento, y ahorita menos, toda esa cantidad de información que llega y llega, y si tú no tienes filtros, porque la mente hay que ponerle filtros para que sepa qué deja pasar y qué no deja pasar, pues mejor ni te la escuches. Pero fíjate que he estado viendo, bueno, yo entro a Google, que es el noticiero mío, y saca las noticias y todos los días viene sacando más información sobre el cerebro. Eso es parte de educar una mente. Entonces, lee, fíjate cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa internamente? ¿Cómo se conecta la mente, es cierto, con el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? ¿Cómo el sistema nervioso transmite información? La importancia de tener pensamientos positivos, es que la importancia de tener pensamientos positivos cuando uno entiende el por qué, no es que ahora todos vivimos Hello Kitty, ya todo, ahora para todos nos damos besitos, no, es que cada vez que yo tengo un pensamiento positivo, internamente las neuronas se están conectando de una forma diferente. Entonces, si yo le doy alimento a mi intelecto y mi intelecto entiende eso, entonces va a ser mucho más fácil que entienda el por qué pensar positivamente, el por qué utilizar palabras que te den palabras de poder, el por qué si yo estoy hablando del odio, de que es que odio a todo el mundo, ¿cierto? Entonces mis vibraciones se vuelven muy bajitas y entonces atraigo lo que está en esas vibraciones. Si yo cambio mis palabras y soy consciente de ellas, es que nosotros ni siquiera a veces somos conscientes de las palabras que decimos. Pero si yo comienzo a ser consciente de lo que yo digo, pues entonces cuando utilizo palabras distintas, entiendo por qué se sube mi nivel vibratorio. Fíjate que hoy en día hablamos de la gratitud. La gratitud internamente, desde nuestro sistema nervioso, hace unos cambios increíbles internamente. Entonces, si uno entiende eso, pues entonces conscientemente se sienta y agradece, pero porque entiende, no como el lorito que repite pues todo lo que le dicen. Eso es tener una mente bien educada y una mente que también es capaz de reconocer, hoy tengo que aplicarme 80 cosas porque la tengo revuelta. El tema de la relación de la mente, de mi cuerpo, de mis sensaciones con el exterior. Es decir, independientemente de lo que pase afuera, el trabajo es con uno mismo. Claro. ¿Y qué hacer con esas vocecitas que llegan? ¿Cómo manejarlas? Porque finalmente eso nos afecta, pero finalmente nosotros somos los responsables, digamos, de eso que queremos o de manejar nuestra mente independientemente de lo que pase al exterior o independientemente de quien esté al lado. Mira, Mati, hay un tema y es que yo, lo que pasa afuera, yo no lo puedo cambiar, ¿cierto? Eso yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que está pasando afuera, pero sí puedo cambiar la interpretación que yo le doy de lo que está pasando afuera. Y eso sí depende de mí. Entonces yo decido cómo lo quiero ver. Lo quiero ver desde el miedo, lo quiero ver desde el dolor, lo quiero ver desde la angustia, lo quiero ver desde querer regresarme, como muchas personas a veces dicen, es que cuando volvamos a nuestro mundo anterior, ¿cuál mundo anterior? Ese ya se fue, ese no existe. El mundo cambió, ¿cierto? Entonces, es mi responsabilidad desde mi mente poder ver lo que necesito ver. Por eso es tan importante tener objetivos claros. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que mi mente le estoy poniendo? ¿Cuál es la brújula que le estoy poniendo? Y entonces fíjate que por eso es que esos objetivos tan importantes que yo los fije en positivo. Es desde qué es lo que quiero hacer, no qué es lo que me hace falta, sino qué es lo que quiero hacer. No es de a dónde me voy a alejar, sino qué es lo que quiero estar mirando hacia adelante. Porque cuando tú comienzas a ver lo que hay hacia adelante, desde lo que nosotros llamamos en programación neurolingüística, que es algo hermoso, me empiezo a mover a través de la línea del tiempo.
Y es algo que le empiezo a dar a mi mente movimiento, porque lo empiezo a ver, lo empiezo a oír, lo empiezo a imaginar, empiezo a ver qué es lo que quiero alcanzar. Fíjate que yo aquí al frente de mi escritorio tengo lo que he ido creando de lo que son mis objetivos. Y entonces no solamente los he conectado, los he sentido, los he trabajado, sino fuera todos los tengo aquí, mis monachos, los tengo acá. Y te podría decir que los objetivos con que arranqué en enero, pues ya, ¿no? De esos se quedaron muy poquitos, porque finalmente desaparecieron, pero hoy en día tengo nuevos objetivos y te Los podría decir, negociaste. los negocié, pues ¿qué más hacía? ¿Cierto? Exacto. Hay una pregunta que nos hacían, y yo no sé si nos vamos a salir del tema o no, pero sí es una curiosidad que le pasa a muchas personas, y es el tema de los déjà vu. Si estamos hablando que la mente se programa, si estamos hablando de que hay anclajes, ¿qué función tiene esa sensación de ver situaciones o vivir situaciones o tener experiencias dentro de la programación neurolingüística? De pronto hay una explicación para decir, por qué siento que esto ya lo viví, por qué siento que esto lo estoy repitiendo, porque siento que esta información yo ya la tenía en mi cerebro grabada. Jorge, porque acuérdate, y esto yo quiero que, digamos, que las personas empiecen a ver que la programación neurolingüística, y más como te digo, la que estamos nosotros manejando hoy en día, tiene también todo un contenido espiritual. Y es que nosotros tenemos mucha información que ya vivimos, eso es la verdad, ¿cierto? Y desde lo que tú manejas, de todos los invitados que has tenido aquí en este programa grandiosos, desde este chico que me encanta, este que parece que fuera del equipo de ustedes. Es Fernando. Por favor, eso es increíble, increíble. Y entonces fíjate que él está avalando todo lo que en este momento yo te estoy diciendo. Y es que Claro. hay mucha más información dentro de nosotros y tiene que ver con programas que ya están ahí establecidos. Programas que vienen de nuestros ancestros y nosotros los copiamos. Programas que seguramente, dependiendo de tus creencias, ya estaban ahí. Entonces, la programación neurolingüística para mí no es una técnica que sea exclusiva de otras, está inmersa dentro de muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día. Y fíjate que esta programación neurolingüística generativa, que es la que estamos trabajando desde Crea Felicidad, que es todo el trabajo y el aporte pues de todos estos maestros grandiosos, Robert Dills, Steven Gilgan, Judith Delosier y todos estos personajes, O'Connor, que le han aportado, ¿no? Cada uno desde su espacio. Ellos lo que han hecho es que se han dado cuenta que la programación neurolingüística tiene una sumatoria de muchas de las herramientas. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la programación neurolingüística es sistémica. ¿Por qué? Porque estamos metidos dentro de un sistema. Entonces, cualquier cambio que hagas, pues afecta el resto del sistema. Entonces, yo lo que siento es que muchos han recibido, sí, una programación neurolingüística importante, bien dictada, pero que no está con todos los contenidos de lo que se está trabajando hoy en día. Entonces como que la vemos como muy, no, es que es esto o hace lo otro, no, está inmersa en todo, está inmersa en todo. Fíjate que cuando tú hablas de un tema sistémico y la programación neurolingüística es sistémica, pues imagínate el mundo tan gigantesco que está ahí. Las constelaciones son sistémicas, todo el tema del árbol genealógico es sistema, todo el tema transgeneracional es sistémico. Robert Dills, por ejemplo, está trabajando con un tema, no solamente se queda en el tema de identidad, sino va en un tema mucho más de visión y misión y de propósito de lo que tú viniste a este mundo. Eso es un tema transgeneracional. Y La desde cuántica. allá, la cuántica, desde ahí se está trabajando. La teoría de cuerdas. Tal cual, todo se viene uniendo hoy en día y lo importante es que tú utilices las herramientas que tienes y que además las aproveches. Mira, yo personalmente, que soy amante de este programa, creo que cuando la gente anda por ahí desocupada, debía ponerse a ver cada uno de los programas que ustedes han sacado, porque cada uno te aporta, ¿sí? Cada uno te aporta.
Yo inclusive he utilizado muchas de las personas que ustedes han traído acá, en algunos momentos hasta las he ido a consultar porque digo, no, pues uno viene enredado, pues venga, consultamos a este que está más desenredado, ¿cierto? Porque somos Excelente. humanos, no nos dejemos vender el Ujú. tema de que es que nosotros tenemos que hacer esto, lo otro. Tú eres tú. Tú puedes conectarte con lo que finalmente tú quieras hacer. Es más, yo a mis alumnos, a las personas que me consultan, porque pues además soy terapeuta, les digo, hasta si quieres vivir mal, vívelo, pero disfrútate el vivir mal, está bien, ¿cierto? Consciente, Consciente, claro, consciente y está bien, es parte de tu proceso. No nos claro. dejemos encasillar. No siempre tenemos pensamientos positivos. A mí también a veces se me vienen unos pensamientos que no sirven para nada, pero entonces soy mucho más consciente y entonces los trabajo rápidamente. Porque fíjate que hoy en día sabemos que tenemos 90.000 pensamientos en el día. Yo no sé si ustedes sabían eso, 90.000 pensamientos en el día. Mm. De esos 90.000 pensamientos en el día, el 85% de los pensamientos son recurrentes. Y valdría la pena que de ahí te preguntaras cuántos de esos te están sirviendo. Ujú. ¿Cuántos de esos te están sirviendo? Seguramente no muchos. Y Totalmente. solamente con que cambies tus pensamientos, pequeños cambios hacen grandes cambios. Ese es el proceso. Hay que empezar por poquito. Hay que empezar a tener y a recobrar, digamos, que ha sido, digamos, como el tema con el que comenzamos, a tener un objetivo, con que tengas un objetivo claro. ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Y empiece a hacer el proceso que tú magistralmente contaste ahorita que hiciste con el canal Origen. Fíjate que cuando uno mira cuáles son los pasos para fijar un objetivo, pues tú no lo hubieras podido definir mejor. Primero, lo expresaron en positivo. Y es que nunca se imaginaron, no, es que vamos a montar este canal para salir de tal sitio. No, vamos a montar este canal. Y empezaron a imaginarse el canal. Porque para poderlo llevar a que fuera una realidad, se lo tuvieron que imaginar. Si no, no hubiera podido hacer, siempre estamos imaginando, pero entonces Claro. ustedes lo empezaron a ver con lujo de detalle y estoy absolutamente segura de que lo sintieron con tanta emoción, porque yo me acuerdo, Nati llegaba radiante, uno la veía que por los poros se le salía la emoción, ella lo tenía totalmente puesto. Y cuando yo la vi así, le dije, eso es un hecho. Y apenas estaba en la idea, pero estaba conectado con todo lo que tenía. Eso es lo que nosotros llamamos definido y evaluado según las evidencias sensoriales. Es que lo estás viendo, lo estás oyendo, lo estás sintiendo. La gente seguramente en algún momento les dijo, pero están locos. ¿Cómo van a montar un canal de esos? Y menos con esas condiciones. ¿Y ustedes qué hicieron? Oreja sorda. Oreja sorda. O sea, detractores, pruebas, van a salir en todo el camino, en Miles, todas las pruebas. siempre. Y son iguales a cuando los que se van a casar, porque, y pongamos las cosas como diferentes por si de pronto nos separamos. Ya no se case. Ya si Y se entró desde así, ahí, ya no paga. claro, y desde ahí fíjate que ya que está haciendo, está matriculando Decretando. ese matrimonio para que vaya para el fracaso. ¿Por qué? Porque le está trabajando desde el dolor, no lo está mirando como algo físico. Fíjate que además que tiene que ser un objetivo iniciado y mantenido por la persona que lo está trabajando. Y eso fue lo que ustedes hicieron, dependía de ustedes, no dependía de nadie más, ustedes eran los que se iban a salir de trabajar, si se iban a salir a trabajar, eran los que seguramente tenían que mirar de qué iban a vivir y mientras que la cosa funcionaba, ¿cierto? Y nunca se pusieron a pensar, hola, ¿será que sí? ¿Será que sí esta cosa sí sirve para algo? No, le dieron, ¿cierto? Y fíjate que dependía de ustedes, no dependía ni que les prestaran plata, no dependía además de que es que, oiga, ¿será que fulanito sí nos da el permiso? No, dependía de ustedes. Elemento importantísimo para que tus objetivos se puedan dar. Que además, algo que nosotros llamamos que conserve lo que nosotros llamamos los subproductos actuales del estado actual. Entonces, ¿por qué estaban ustedes donde estaban y por qué querían montar el canal? Seguramente este canal mantuvo y superó lo que antes tenían.
¿Por qué? Porque estaban en el mundo de las comunicaciones. O sea, ustedes no se salieron a ir a vender chicharrones, ¿no? Allá en el centro de Medellín, donde nada que ver, nada que ver. Estaban en el mundo de las comunicaciones, sabía cómo funcionaba. Adicionalmente, pues tú, Jorge, estabas metido en todo el tema de la astrología, estabas conectado con eso. Mati, que siempre ha sido una inquieta, ¿no? Con los temas que van mucho más allá, estaba conectada con eso. O sea que estaba manteniendo algo que ustedes ya estaban viviendo. No era que estaban haciendo un cambio radical, porque es que si no, seguramente no hubiera funcionado. O sea, yo sentada aquí siendo entrenadora de programación neurolingüística, terapeuta, pues ahora no me puedo ir a hacer floreros porque ni siquiera sé cómo hacerlos. Uno puede ver también cambios radicales en las personas. O sea, soy un abogado, nosotros tenemos un amigo, Mati, lo conoce, Leo, y él era abogado y en un momento a otro dijo, no, es que yo no quiero ser abogado, yo quiero ser panadero. Pero en su fondo hay algo que él tiene, capacidad de servicio. Y entonces no se va a ir a ser contador, ¿cierto? Que va a estar allá encerrado, sino compartiendo con gente, con eso. Entonces, a eso nos referimos cuando tiene que ser que mantenga los subproductos del estado actual. Fíjate que además tiene que estar contextualizado dentro del sistema ecológico que tú mires. O sea, ¿por qué de lo que hay, qué hay de bueno? Es más, estoy muerto del miedo. ¿Para qué te sirve el miedo? Nosotros, digamos, en programación neurolingüística hay algo que todos los días, y más nosotros acá en Crea Felicidad estamos trabajando más, y es eso que estás sintiendo, ¿para qué te sirve? No pelees con él, más bien identifica para qué te sirve. Y cuando tú identificas para qué te sirve, le das la bienvenida. Claro que te congracias con él, o sea, gracias, ahí está, ¿cierto? Y no estás peleando todo el tiempo. Entonces, yo sí, la verdad, no nos dejemos comer de cuento, que es que vamos a hacer, ¿no? Cada uno hace lo que le nace del corazón. Alejandro Álvarez nos dice, Alejandra, yo procuro estar conectada y percibir cuando siento las emociones. Si son desde el miedo, no lo conecto y procuro pensar y sentir en positivo. Pero fíjate que ahí sí vale la pena, ¿no? Que la conectes, que le des la bienvenida al miedo. Que no lo empoderes, pero sí darle el permiso de sentir y pasar. De sentirlo, o sea, cuando tú lo sientes pasa. Cuando uno, que fue lo que nos enseñaron, no sientas miedo, no sientas esto, pues él como que se para aquí en la puerta y dice, aquí estoy. Quiero que me mires, aquí estoy esperando a que me mires, estoy esperando a que me reconozcas. Y entonces, reconózcanlo, denle la bienvenida. Es más, utilicen esa palabra, bienvenido miedo. Te doy gracias por estar aquí. Así es. Dime, Mati, ¿qué me quieres decir? Y hay que escucharlo. Hay todo. que escucharlo. Todo. Exactamente. Aquí tengo a Viviana Pericolo, nos dice, nos comparte, frente a un pensamiento negativo, trato de contrarrestar con una experiencia positiva relacionada al tema, una mirada positiva de lo ya construido. Súper bueno, porque fíjate que estás haciendo ahí, estás lo que yo llamo trayendo tus recursos. Entonces es conectarme con una vivencia de algo que me ha hecho sentir muy bien y esa vivencia la crezco. Maravilloso, maravilloso. Adriana Patricia, dale. Adriana Patricia nos dice, hola, en mi caso logro tranquilizarme escuchando música, realizo manualidades y leo temas que me gustan mucho como ángeles. Oye, buenísimo, si la gente supiera el poder que tiene la música. Es una cosa grandiosa. La música hace que tú internamente cambies muchísimas cosas. Total. Y si ojalá lo acompañaras con el cantar, independiente de que cantes bonito, feo, regular, ahí está. Mati, tú que estás estudiando el tema, que has estado trabajando el tema, Katia, tú que eres una asesora, mira que uno si le aplica intuición a la vida y se escucha a uno, empieza a encontrar caminos que uno no sabe cómo se llaman técnicamente,
pero que le han ayudado a transformar cosas. Cuquita es una de las que nos ha enseñado con su ejemplo y con sus historias cómo ella sola transformó su vida, transformó una situación difícil y la transformó en una realidad que ella siempre había querido. Entonces, eso es lo bonito, Mati. Así es, mi George. Hay temas, como decía Katia, digamos que hay que trabajar, porque no es solo pensar, es hacer los ejercicios, es entrenar a la mente. Incluso, Katia, te compartimos, estamos haciendo un reto con unas personas que son seguidoras de nosotros de un 21 días, con una afirmación, y la estamos haciendo escribiéndola con la mano izquierda, que es para generar conexiones distintas en el cerebro y poniéndola en diferentes lugares. Creo que le podríamos agregar el tema de la emoción para que sea Sí, más, porque si más no, potente. fíjate, la sola afirmación no te va a servir. Entonces van a terminar el reto después de 21 días y ¿qué pasó? Entonces, esa Ujú, afirmación, fíjate, pues yo le agregaría esto, ujú, si lo quieren poner ahí. Es cuando la esté escribiendo, no ujú. solamente la estoy escribiendo, sino me estoy viendo con esa frase que estoy escribiendo, ¿cierto? Entonces me veo viviendo con ella, que veo, que oigo, que siento, lo conecto con mi emoción como si la estuviera viviendo en este momento, le subo esa emoción, le puedo ir subiendo de grados. Es más, yo puedo decir esa frase, no sé si tengas ahí una frase cualquiera, digamos una Ujú. que tú hayas hecho para el reto. ¿Cuál tienes? Yo tengo, la mía es, yo soy muy organizada y el tiempo me alcanza para todo. Ok, yo le agregaría algo, pues si me permites, ¿cierto? Sí, Para que que sí. además se vuelva una creencia y es que yo soy y le pones un superlativo, extraordinariamente, maravillosamente, Ajá, porque ese es el lenguaje del inconsciente. sí, Después que sigue, soy muy organizada sí, y sí, ujú, lo sé porque, y le pones ujú, el por qué lo sabes, ¿sí? ujú. Es Entonces, una clave. claro, es un anclaje porque además fíjate que nosotros desde los 4 años nos estamos preguntando el porqué de las cosas. De los niños desde los chiquitos, de 4 años comienzan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, ¿Cierto? Y entonces sí. el por qué internamente es la justificación de por qué estás haciendo algo. Entonces, si tú le pones, digamos, en estos días que estaba entrenando en el equipo de Médicos Sin Fronteras, con un proyecto que vamos a hacer con ellos muy bonito, estos chicos, cuando empezaron a darse cuenta de esas afirmaciones maravillosas, pero poniéndole esos superlativos, ¿no? Que te pone maravillosamente porque es el lenguaje del inconsciente y además el por qué lo volvieron de una fuerza increíble, increíble. Entonces, Ujú. ahí les hace falta el superlativo y el por qué. Y el por qué. Y adicional, cuando lo estás haciendo, entonces te conectas con ella. Entonces, ¿cómo soy yo viviendo? Por eso el por qué es la justificación con esa afirmación. ¿Cómo la Ujú, raciona, cómo la vuelvo parte mía? ¿Qué es lo que hago dentro de mí? Entonces me veo con esa afirmación, la oigo, la siento, la conecto en toda mi emoción. Y tú, por ejemplo, eso, ¿con qué emoción la quisieras conectar? Esa frase, ¿con qué ujú, emoción la quisieras conectar, Mati? ujú. Ah, ¿con qué la quiero? Con alegría, Con la sí, alegría, con ¿cierto? alegría. Ok, Sí. y cuando tú sientes la alegría en tu cuerpo, ¿cómo la sientes? Quiero que traigas un momento donde te hayas sentido muy alegre. Muy alegre, es como una energía aquí en todo el pecho, entre el estómago Ok, y el pecho. y quiero que la identifiques. Fíjate que esa emoción, no, mira, tiene movimiento, porque mira el movimiento que acabas Sí. de hacer, ¿cierto? ¿Tiene algún color? Si sientes la Amarillo. emoción, ok, entonces fíjate, tiene movimiento, es amarilla. Esa Ujú. emoción, además, me imagino que tiene fuerza. ¿Sientes la Sí, energía? sí. ¿Cómo es la energía de esa emoción? Aquí como calientica en el Como estómago. calientica, ¿cierto? Está tibiecita, está rica. Entonces, Sí. fíjate que ya sabes que cuando tú tienes alegría, tienes un color que es amarillo,
tiene Ujú, movimiento, porque este fue el movimiento que hiciste, tiene ujú, además una temperatura ujú. que es tibiecita, y si le dieras, digamos, lo que yo llamo una sintaxis somática, ¿qué sintaxis somática le darías? ¿Qué expresión le darías en tu cuerpo? ¿Así? Ok, ¿cierto? Entonces fíjate que ahí tú ya sabes que cuando tú haces así, ahí está la emoción, ¿cierto? Ujú, Y entonces sí. puedes volverlo a repetir, lo repites unas 3 o 4 veces y entonces vuelves y la identificas, es como si estuvieras personalizando la Ujú, alegría. Y entonces vuelves y mueves tus manos y ya sabes que ahí cuando tú hagas esto, ahí está la alegría, ¿sí? Entonces ujú. cuando tú creas tu frase, la ves, la oyes, la sientes y la conectas con tal forma y la conectaste con la alegría. Mm. ¿Cierto que es distinta? Sí, es muy distinta. Es muy distinta, Es sí. muy distinta. Entonces tu frase tiene un superlativo que el Ujú, hemisferio derecho está feliz porque le encanta, ujú, ¿cierto? Está conectado desde tu mente inconsciente. Tiene una ujú, justificación que es el por qué, y el por qué te lleva a que tú identifiques momentos de tu vida, ¿sí? En que tú has vivido ujú. eso. ¿Por qué lo sé? Porque me gozo lo que hago, porque disfruto, porque esto, ¿sí? El por qué. Y ¿Por qué? después, ¿con qué emoción la quiero identificar? Entonces lo quiero identificar con la alegría, lo quiero identificar con la tranquilidad, lo quiero identificar con el amor, lo quiero identificar con la pasión. Y entonces lo que haces es que traes momentos a tu vida en que has sentido esa emoción. Y fíjate que cuando yo te digo que la identifiques, ¿qué estás haciendo? Le Mm, estás dando, es como si la estuvieras sacando, le estás dando personalidad, la estás viendo. Es que aquí ajá. está la alegría, entonces te identifico, tienes color amarillo, tienes temperatura, tienes movimiento, adicionalmente tiene como una cosita aquí Mm, maravillosa y cuando la tengo identificada, la tengo reconocida, la tengo fuerte, entonces hago mi movimiento, ya sabes que ahí está la alegría, lo cual quiere ujú. decir que cuando la unas con tu frase, ya no tienes que hacer todo eso de traer emociones donde sientas la alegría, sino solamente con coger tu frase, verte, oírte, sentirte con esa frase, disparas la alegría, ahí ya está. Ahí está. Ay, qué Y ahí maravilloso. sí, esa afirmación se vuelve realidad. Ujú. Señoras y señores, acaban de tener un mini curso extra Sí. para que formulen todo lo que quieren en este momento empezar a transformar y a cambiar. En ustedes, no en otros. No es que, ay, yo quiero que mi marido haga esto mañana. No, es en ustedes. Eso no funciona en cerebro ajeno, solamente funciona en el cerebro propio. No, ay, yo quiero que mi hijo mañana. No, es en ustedes. Pero si ustedes cambian y transforman, recuerden lo que hemos hablado en las otras clases, en las otras charlas. Si un extremo de la cuerda vibra, la vibración llegará hasta el otro extremo y ahí es donde operan los cambios con el entorno. Yo creo que con esta conclusión llegamos al final con una supremamente importante y extraordinaria enseñanza que nos deja Katia. Así es, Jorge, poderosa, poderosamente me ha llegado esa información. Katia, Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué maravilla. A ustedes, muchísimas gracias por haberme invitado. Y a los que nos han estado escuchando, a los que después van a estar escuchando esta grabación, realmente disfruten su vida como ustedes la quieran tener. No hay necesidad de copiar a nadie, sencillamente podemos ser nosotros mismos desde nuestro espacio y hay muchas herramientas que hoy en día te puedes aplicar. Y que te las apliques no nos garantiza tampoco que vamos a ser los Superwoman o los Superman, sino vamos Ujú. a ser nosotros mismos disfrutando. Eso es lo importante. Y además soñando, eso sí, soñando permanentemente cómo quieres que sea tu vida, pero no la dejes solamente en el sueño, conéctala con tu emoción.
Dale Ujú. personalidad a esa emoción, di este sueño con qué objetivo, este objetivo con qué emoción la quiero trabajar, la identificas, lo traes a tu mente, te metes ahí, haces el ejercicio que acabamos de hacer con Mati y ahí sí lo tienes, ahí sí vas a poder hacer cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y bueno, es el momento de tener una mente bien educada. La diferencia entre ver lo que nosotros no están viendo y nosotros sí es tener una mente bien educada. Ay, Katia, Katia, un besote ¡Mua! grande. A ustedes. tus redes o dónde te pueden encontrar, dónde te pueden consultar o buscar. Mira, yo como compañía tengo una página que se llama www.creafelicidad.com. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Crea Felicidad, estamos en YouTube, tenemos un canal propio. Y como Katy Arango, estoy también en una página que se llama katyarango.com. Tengo también YouTube, tengo redes como Katy Arango, el poder está en ti. Y adicionalmente estamos en Instagram. Entonces, si me quieres consultar como persona, pues entonces estoy como Katy Arango. Si quieres venir a trabajar con nosotros desde lo que hacemos en Crea Felicidad, créame que estamos haciendo unas cosas increíbles para que tú tengas una mente bien educada. Utilizamos todas las herramientas, tenemos el mejor entrenamiento que se puede tener en este momento en programación neurolingüística. Estamos entrenados por los mejores que hay en este proceso y créeme que hacemos no milagros, pero sí hacemos que tú te reconectes con lo que tú quieres ser. Entonces, ya sabes, ahí nos puedes buscar. Muchísimas gracias, bonita noche.